de dos pecados que impacta a la verdad en mi vida de fe. Conociendo el Evangelio impactó mi vida. ¿En qué sentido? De que a veces llevamos una vida de fe desenfocada, pero cuando descubrimos que realmente cuál es el pecado que, que desagrada a Dios, a la verdad es que es muy importante tener ese conocimiento. Y esto es lo que quiero compartir hoy. Por ejemplo, vamos a partir por el pecado que, que desagrada a Dios, realmente. Para Dios es un pecado muy grande, para que me pueda entender. Le quiero invitar primeramente al libro de Isaías, Isaías capítulo 14, verso 12. En adelante vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces no me quiero referir a los pecados que son vistos muchas veces a nuestra vista. Por ejemplo, el cometer homicidio, asesinar a alguien, adulterio. No, hay pecados que realmente son más grandes, y esto realmente desagrada a Dios. Aquí vemos, ¿cierto? Leíamos Isaías 14, capítulo 14, verso 12 al 15, donde podemos ver que Satanás fue convertido en demonio y expulsado del reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él quiso ser igual a Dios. Y aquí está la pregunta que yo les quiero hacer. ¿Cómo una criatura va a ser igual a su creador? Imposible. Imposible que como criaturas seamos igual a nuestro creador. Pero lamentablemente Satanás, el diablo, que fue un ángel creado por Dios para adorar a Dios, él entró la codicia. ¿Qué codicia? De querer ser igual a Dios. Y por ese motivo que fue expulsado del reino de los cielos. No solamente él, sino que dice la palabra que la tercera parte de los ángeles fueron expulsadas del reino de los cielos, convertidos en demonios. Y el Señor preparó el infierno para que moraran ahí, para que viviera Satanás ahí, para que fuera expulsado al infierno. Y mire, ¿qué sucedió? Como dice acá, leíamos: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: mire, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, y levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. O sea, el Satanás, el diablo, quería, ¿cierto?, sentarse en un lugar igual a Dios, en un trono igual a Dios, tener un lugar en el reino de los cielos igual a Dios. Entonces, este es el verdadero pecado, mis hermanos. Este es el verdadero pecado que nosotros lo podemos considerar grande. Este es el pecado. Imagínense que entró la codicia a Satanás, querer ser igual a Dios, a su creador, y esto que provocó que fuera expulsado del reino de los cielos. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Como les decía, creó, ¿cierto?, el infierno. Pero aún Satanás no es enviado al infierno, y mientras tanto anda acá en la tierra, ¿cierto?, recorriendo en las regiones celestes, como dice su palabra, engañando al hombre. Ahí podemos ver cómo cuando el Señor creó al hombre y a la mujer, a Adán y Eva, fue Satanás y pudo engañar primeramente a la mujer y a Adán. ¿Y qué sucedió ahí? Mire, ¿cómo les engañó? Podemos ver y recordar, dice ahí en el libro de Génesis, capítulo 3, mire, verso 1: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho.
la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriráis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué es lo que hizo Satanás? Ese deseo que él tenía, ¿cierto?, en su corazón, de ser igual a Dios, en el cual le provocó ser expulsado del reino de los cielos y vino sobre él la condenación, porque Satanás, el diablo, ya está condenado en el infierno. Falta que llegue a ese lugar, ¿no? Pero mientras que hizo, vino aquí a engañar a la mujer, y ese deseo que estaba en su corazón los traspasó ¿a quién? A los hombres. Cuando hablamos de Adán y Eva, hablamos de todos los hombres, porque nosotros somos de la simiente de Adán. Entonces, este pecado que puso Satanás en el corazón de Eva fue traspasado a todos los hombres, a todos nosotros. El querer ser igual a Dios. El hombre de ahí en adelante tuvo el discernimiento, ¿cierto?, de discernir entre el bien y el mal. Entonces el hombre vive a su manera, a su forma, y él ve y él decide lo que es bueno y lo que es malo. Perdón, podemos ver que en los últimos tiempos dice la palabra que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Entonces el hombre viviendo sin Dios, él decide que lo que es bueno y lo que es malo, a su manera, a su forma de pensar. Entonces, este es el gran pecado. Este es el gran pecado, ser igual a Dios. Este pecado que Satanás puso primeramente en la mujer, en Eva, y después en Adán. Y esto fue traspasado a todos nosotros. Dice: la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Y por qué sucedió esto? ¿Por qué? Porque la mujer no estaba bien enfocada en el Evangelio, en la palabra del Señor, para que me pueda entender. Dice, mire, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni lo toqueráis para que no muráis. Pero esa no es la palabra que el Señor le entregó a Adán. El Señor, la palabra que le entregó a Adán, le dijo que no comieran del árbol de la sabiduría, de la ciencia y el bien y el mal. En ningún momento le dijo del árbol que está en medio. Y tampoco le dijo que no se acercara a él, o si no moriréis. Ahí podemos ver que la mujer, Eva, no tenía muy claro el Evangelio. Así hoy en día mucha gente vive en su vida de fe. Muchos dicen, no, yo creo en Dios, pero a mi forma, a mi manera, como yo quiero querer. Muchos dicen también, no es necesario que me congregue, no es necesario que tenga un pastor que me guíe, porque yo cuando tengo problemas, yo sé cómo levantarme. Y mire que dice la palabra, por ejemplo, hay del solo, que si se cae, no tiene nadie que lo levante. Entonces es importante que nosotros también podamos ser guiados por la palabra, no por nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios vive a su manera, a su forma. El hombre se quiere salvar a sí mismo. El hombre con su propia justicia, con su propio pensamiento quiere salvarse, quiere alcanzar el cielo o la justicia de Dios. Así como por ejemplo los fariseos. Los fariseos se encontraban hombres buenos, hombres justos, porque estaban al servicio de Dios. Ellos creían que por sus obras ellos eran hombres buenos, hombres justos. Pero cuando vino el Señor, ¿qué les dijo? Generación de víboras. ¿Qué significa eso? Hijo del diablo. Entonces, la gente hoy en día no sabe que en ellos está el mal, está el pecado. Este pecado que puso Satanás en el corazón del hombre es querer ser igual a Dios. Y tener cierto
ese discernimiento entre lo bueno y lo malo, y llevando una vida de acuerdo a su pensamiento. ¿Cuál era el pensamiento de los fariseos? No, yo soy justo, yo soy bueno, porque hago buenas obras. Así la gente quiere ser buena con su pensamiento, haciendo su justicia, sus obras. Mire, cuando dice la palabra que vino un joven rico y le dijo al Señor: oh, buen Señor. ¿Y qué le respondió el Señor? No me llames bueno, porque no hay nadie bueno, ni siquiera uno. Lo único bueno acá, mi Padre, ¿cierto? Dios que está en los cielos. Entonces ahí podemos ver que de partida no hay ninguna persona buena, no hay nadie bueno. Pero los fariseos, los judíos, porque eran hombres que procuraban cumplir la ley, porque venían, ¿cierto?, de Abraham, el padre de la fe. Ellos decían que eran el pueblo de Dios. Así también, porque el Señor le entregó el primer pacto, la ley, ellos creían que porque estaban al servicio de Dios y pensaban que porque podían cumplir la ley, podían alcanzar el cielo. Mire, en el libro de San Juan, capítulo 8, vamos. San Juan, capítulo 8, le invito. Dice, mire, el verso 1 dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentando él les enseñaba. Sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que esté de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ellos. Entonces aquí podemos ver como el Señor, ¿cierto?, descubre el corazón que tienen los fariseos realmente. También sabemos que Jesús les decía: hipócritas, generación de víbora. Pero cuando le traen a esta mujer para tentarle, dice, Él les dijo: el que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Entonces dice que el verso 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces los fariseos fueron acusados por su conciencia, ¿cierto? Porque Jesús les dijo: el que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y aquí hay algo que se contradice, porque ellos, los fariseos, eran hombres que se encontraban buenos, hombres justos, porque estaban al servicio de Dios. Por ejemplo, un escriba, ¿qué es lo que estaba haciendo? Todo el día escribiendo. En ese tiempo no existía la computadora, ¿cierto?, sino que escribían con pluma y tinta. Y para que pudiera escribir y le rindiera, ¿cierto?, el trabajo, tenía que levantarse muy temprano en la mañana y acostarse muy tarde y estar escribiendo todo el día. Ese escriba no tenía tiempo para pecar, estaba todo el día sirviéndole al Señor. Entonces ellos creían, porque eran hombres que estaban al servicio de Dios, eran hombres justos, hombres buenos. Más procuraban y se esforzaban para cumplir la ley, para ser hombres buenos, hombres justos. Pero el Señor, como le dijo, al que esté sin pecado, que sea el primero en lanzar la piedra en contra de esta mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. El Señor le dijo: el que nunca haya adulterado, lance la piedra. Jesús le dijo: el que esté sin pecados. Entonces su conciencia le acusó
y se fueron del menor hasta el mayor. Entonces, ¿qué significa ser igual a Dios? Querer ser como Dios, querer ser bueno. Y nosotros no podemos ser buenos porque en nosotros está el pecado. Por eso que Jesús le dijo a los fariseos hipócritas, a los judíos hipócritas, generación de víbora, hijos del diablo. Por eso que Jesús le dice a este joven rico, no me digas bueno, porque no hay ni siquiera uno acá. Ni Jesús se quiso llamar bueno en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque estaba viviendo en esta tierra, en este mundo que estaba maldecido, esta tierra maldecida, que sus pies pisaban esta tierra que estaba en maldición. Ni siquiera Jesús en ese momento se quiso llamar bueno. Él dijo, no me llames bueno, porque lo único bueno es mi Padre que está en los cielos. Pero el único que pudo, ¿cierto?, cumplir la ley, el único que pudo cumplir los mandamientos, Jesucristo el Señor. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía un corazón de hombre. Este corazón que tenemos todos nosotros que fuimos engendrados, ¿cierto?, por hombre. No así nuestro Señor Jesucristo, que fue engendrado por el Espíritu Santo. En el corazón de los hombres está el mal, está el pecado. Y este pecado fue traspasado, este pecado de querer ser igual a Dios, fue traspasado a los hombres de generación en generación. De generación en generación fue traspasado este pecado. Muchos dicen, no, yo no soy malo, yo nunca he asesinado, hago buenas obras, le doy limón a los pobres, salgo a repartir comida a la gente necesitada, ayudo a la gente pobre, a la gente necesitada, a la gente que... Yo le ayudo a la gente que no tiene que comer. Y la gente cree que porque quiere ser buena se va a ir al cielo. O intenta ser buena, porque la verdad no es buena, sino que se está engañando a sí mismo. Ese es el pecado que entró al corazón del hombre, querer ser igual a Dios, querer ser justo, querer ser bueno. El único bueno acá es Dios. Jesús, ¿por qué pudo cumplir la ley? Porque en él no estaba el mal. Jesús tenía un corazón puro, un corazón sin pecado. Es más, el apóstol Pablo dice ahí en el libro de Romanos capítulo 7, este apóstol Pablo que en su tiempo fue fariseo, era Saulo, un hombre celoso de las cosas de Dios, perseguidor de la iglesia. Es más, a los cristianos lo llamaba como secta porque hablaban de un Cristo resucitado, hasta que Cristo se le apareció ahí camino a Damasco. Y él hace este descubrimiento, que en nosotros está el pecado, que nosotros no podemos ser buenos, no somos buenos. Él dice en Romanos capítulo 7, de Romanos, por ejemplo, le invito a Romanos capítulo 7, para que podamos ver. Romanos capítulo 7, mis hermanos. Verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el hacer, pero el no, el hacerlo. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que el apóstol Pablo, él descubre su naturaleza, que nosotros no podemos ser buenos aunque nos esforcemos. Por eso dice, y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no, el hacerlo. Es como que si usted quiere hacer algo bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no lo hace? Porque no, en nosotros no está el bien. No está, ¿cierto? Este corazón justo, este corazón bueno, humanamente hablando. Aleluya, gloria al Señor. El verso 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino sino el mal que no quiero, eso hago. Es como que el apóstol Pablo nos quiere explicar, él quiere hacer el bien y no lo puede hacer porque en él no está el bien. ¿Por qué? Porque está en él está el pecado, está el mal. Es como que si usted quisiera tener mucho dinero, todo el dinero del mundo, y darlo a todos los pobres del mundo, es una buena intención, ¿cierto? Es una buena obra. Pero ¿por qué no lo hace? Porque no tiene el dinero.
Eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere explicar. Que nosotros, aunque queramos hacer el bien, no podemos hacer el bien. Porque en nosotros está el mal, está el pecado. Pero no así los fariseos, los judíos. O mucha gente que cree que porque hace el bien, se va a ir al cielo. No. El querer ser bueno es como querer ser igual a Dios. Con nuestra fuerza, con nuestra justicia, con nuestra obra. Es el pecado que Satanás puso en el corazón de los hombres. Por eso que el Señor le decía a los fariseos, hipócritas, hijos del diablo, porque ellos querían ser buenos con su obra, con su justicia, procurando, esforzándose, cumplir la ley, sirviéndole al Señor. Pero el apóstol Pablo, todo lo contrario. Él descubrió que en él estaba el pecado. Solamente él dijo, mire, miserable de mí. Ahí en el verso, sigamos leyendo para que podamos entender lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. Leíamos el verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces este es el descubrimiento que hizo el apóstol Pablo. Eso es lo que tiene que descubrir una persona. Porque hay mucha gente que con su propia justicia quieren ser buenos. Con sus obras quieren ser buenos. Pero la verdad, en nosotros no está el bien, sino que está el mal. Por eso que el apóstol Pablo decía después, miserable de mí, en el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya, gloria al Señor. De la única forma que nosotros podemos alcanzar el cielo, la única forma que nosotros podemos alcanzar la justicia de Dios, es a través de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino para llegar al cielo es Jesucristo. Por eso que el apóstol Pablo lo primero que hace, descubre su naturaleza. Lo que no hicieron los fariseos, lo que no hicieron los judíos, lo que no hacen mucha gente hoy que cree porque son buenas, nunca han asesinado, no adulteran, están al servicio de Dios, oran, diezman, ayunan, ofrendan. Creen que porque por su justicia van a ir al cielo. Pero el Señor, ¿cómo les va a decir? O nos conozco sobre maldad. Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos a los enfermos. Y el Señor le va a decir, os conozco hacer de maldad, salir de aquí. Por eso que la palabra del Evangelio nos enseña que nosotros no podemos, no tenemos la capacidad. Y esto es lo que descubrió el apóstol Pablo, dijo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el otro pecado que quiero hablar yo? Que también es un pecado grande. No estoy hablando de los pecados capitales, sino que quiero hablar de este otro pecado, ¿cierto? Que no es perdonado. Dice en el libro de San Mateo, capítulo 12, el verso 22 en adelante, vamos a leer la palabra del Señor. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú,
¿Por quién los echarán vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Verso 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, mire, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Entonces primero veíamos este gran pecado, ¿cierto?, en el cual Satanás fue expulsado del reino de los cielos, quiere ser igual a Dios. Y este pecado fue traspasado a los hombres. Y tomamos el ejemplo de los fariseos. Entonces, no así el apóstol Pablo, que él dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Si usted no cree que Jesús le puede salvar de este cuerpo que está condenado a muerte, si usted no cree en Jesucristo, ese es el gran pecado también. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas el que blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, este es el otro gran pecado que el Señor no perdona. El Señor perdonó todos los pecados. El Señor murió por todos los pecados. Por los adúlteros, por los homicidas, por los mentirosos, por los ladrones. El Señor murió por todos los pecadores y por todos los pecados. Pero el único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? No creer en el Hijo de Dios. No creer en el unigénito de Dios, que Él vino al mundo a llevarse todos nuestros pecados, una vez y para siempre. Si usted lo cree, usted es salvo. Si usted no lo cree, ya es condenado, dice la palabra del Señor. Ahí en Juan 3:16. Miren, le invito a Juan 3:16. Juan 3:16. Primero vamos a leer, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. ¿Usted lo cree? Usted es salvo. Si usted no lo cree, es condenado. El que en él cree no es condenado. Dice el verso 18, mire, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Entonces, para ir concluyendo, le quiero invitar al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 10. Aquí el escritor habla del nuevo pacto. Del nuevo pacto. Mire, capítulo 10, verso 15. Y no se atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y el verso 17 dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Si usted cree, usted es salvo. Si usted no cree, usted es condenado. ¿Por qué?
Porque el único pecado que no es perdonado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso dice acá el verso 15, está hablando, ¿cierto? Del verso 15 en adelante está hablando del nuevo pacto. ¿Usted cree en Jesucristo? Jesús tomó la copa, dijo en la última cena con sus discípulos, este vino representa mi sangre, el nuevo pacto. Jesús es el nuevo pacto. Aleluya. Que Él vino y murió por todos nuestros pecados, una vez y para siempre. Si usted no lo cree, usted es condenado. Aleluya, gloria al Señor. Como le decía, mucha gente quiere ser buena con su propia justicia. ¿Qué está haciendo la gente? Quiere ser igual a Dios. Quiere ser buena. Quiere ser igual a Dios. El único justo, dijo el Señor, el único bueno es Dios. Nosotros humanamente no podemos ser justos con nuestra justicia. Humanamente nosotros no podemos ser justos con nuestras obras. Humanamente nosotros no podemos ser justos cumpliendo la ley y los mandamientos, porque no podemos. Porque nosotros está el mal, está el pecado, está la codicia. Todo eso está dentro de nuestro corazón. Está el homicidio, está el adulterio. Todo eso está dentro de nuestro corazón. Está el mal, está el pecado. Imposible que un hombre, aunque más se esfuerce, todo lo que pueda, con toda su fuerza, nunca va a ser justo. Nunca va a ser igual a Dios. Por eso que el apóstol Pablo dijo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Solamente a través de Jesucristo. Aleluya. Y aquí estamos hablando este segundo gran pecado, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si usted no cree en la obra de Jesucristo, usted está blasfemando contra el Espíritu Santo. Si usted no cree que Cristo murió una vez y se presentó en el tabernáculo celestial con su propia sangre, obteniendo eterna redención una vez y para siempre, usted es condenado. Por eso dice el verso 14, leo nuevamente Hebreos 10:14, dice, porque una sola, mire, el verso 14 leámoslo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quién es esa ofrenda? Jesucristo. ¿Qué dice? Que nos hizo perfectos para siempre. ¿Quién? A los santificados. Nosotros somos santificados solamente a través de Jesucristo. Así también el verso 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Usted lo cree? Usted es santo, a través de la obra de Jesucristo. No es santo a través de su justicia. Pero lamentablemente de los púlpitos dicen, en muchas iglesias dicen, santifícate, esfuérzate, porque sin santidad nadie verá a Dios. Yo me esforcé mucho tiempo con mi fuerza y me di cuenta que cada vez me iba peor, que nunca me podía santificar. Pero ahora puedo entender, le doy gracias al Señor por este hermoso evangelio, que lo pude entender. Se reveló la justicia de Dios, el evangelio, como dice en Romanos 1:17, el evangelio, la justicia de Dios que se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Entonces nosotros somos justos a través de Jesucristo, por el oír la palabra. La fe llega a nuestras vidas por el oír la palabra del Señor, por la fe. Y para fe, como está escrito, más el justo por fe vivirá. Si usted cree que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre, usted es santo. Solamente a través de la obra de Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Y el 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Mire, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. ¿Después de qué días? De la muerte y resurrección de Cristo. De la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaba en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es, hecho está. ¿Qué significa eso? Que Él consumió el pecado. ¿Usted lo cree? Usted es justo. Usted es salvo a través de la obra de Jesucristo por creer en el Hijo de Dios. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Aleluya. Y en su mente le escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así dice el Evangelio. Así dice el Señor. Así te dice el Señor. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
Verso 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Si usted no cree, usted está blasfemando contra el Espíritu Santo. Si usted cree, es salvo. Amén. Y hemos también descubierto cuál es este gran pecado, ¿cierto? Gran pecado, ¿cierto? Que el Señor provocó, ¿cierto? El pecado, la maldición a los hombres, querer ser igual a Dios. Amén. Así que le doy gracias por esta oportunidad, poder enfocarme en estos dos grandes pecados, ¿cierto? En el cual podemos darnos cuenta que no es el adulterio, no es el homicidio, sino que es, primeramente, no creer en Dios, no creer en Jesucristo. Y también querer ser igual a Dios como los fariseos. Amén. Como Satanás, que fue expulsado del reino de los cielos por querer ser igual a Dios. Amén. Oramos al Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias por este tiempo, por esta palabra. Que tu palabra pueda llegar a los corazones y que muchos puedan creer, Señor, en tu obra redentora, que tú nos redimiste, que tú nos perdonaste, Señor, que tu palabra llegue a cada corazón, que llegue la salvación, que llegue tu bendición a cada vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén.